Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra conferenciante, ella es Teresa Santamaría, es doctora en Filología Clásica y catedrática de Filología Latina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Teresa, por estar en este ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Saludamos, por supuesto, también a Virgilio Cencerrado, él es el alma mater y el coordinador de este ciclo de conferencias y además es la persona que graba todas y cada una de ellas para que después las podamos ver mañana mismo, incluso en la página web de Hacemos Barrio. Así que gracias también, Virgilio, por esta labor. Y a todos ustedes, como no, bienvenidos, bienvenidas, un jueves más. Y gracias por estar aquí haciendo barrio y haciendo ciudad. Les recordamos que este tercer ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, de este Centro Ágora de Participación Ciudadana. También cuenta con la colaboración del Complejo Hospitalario de Albacete y está organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, la FABA, y por el Ayuntamiento de Albacete a través de su Concejalía de Barrios y de Participación. Si recuerdan, si alguno de ustedes estuvo en la última de las conferencias, antes de irnos de este puente o acueducto festivo, nuestra última cita con Julio Carballo y con ese vuelo que hicimos por diferentes espacios, comenzábamos la presentación hablando de un mito griego. En concreto, lo hacíamos hablando del mito de Ícaro y Dédalo, ¿verdad? Si alguno estuvo lo recuerda. Bueno, igual hoy no nos vamos a ocupar tanto de los mitos, pero sí que la cultura y el saber grecolatino también estarán presentes. Podríamos decir también que todo comenzó de manera oral en los inicios y que los conocimientos se han ido transmitiendo a lo largo de la historia de manera oral, de generación en generación. La sabiduría, nuevos descubrimientos, los propios conocimientos que se iban adquiriendo, un día se plasmaron en un soporte, en papel, en manuscrito antes, en papiro, incluso mucho antes más. El medio también ha ido evolucionando, las tintas, los punzones, la silografía, la imprenta. A partir de ese momento llegaba una de las primeras revoluciones, el saber se extendía y llegaba a un mayor número de personas. Con el papel, con el libro, primero, auténticas obras de arte incunables, después un poquito y cada vez más funcionales y prácticos, y así se ha ido avanzando a lo largo de los siglos hasta la llegada de la era digital, la segunda gran revolución, y ya la tercera, casi sin darnos cuenta, en la que Internet y la red de redes hizo que el conocimiento llegara a casi todo el mundo. Bueno, en esta conferencia nuestra ponente nos relatará los principales escritos transmisores de la medicina antigua grecolatina, desde sus orígenes hasta la Edad Media y también hasta la Edad Moderna. También hará un repaso de la evolución del complejo proceso de transmisión escrita y de la asimilación de la medicina y de la terminología médica, entre otras muchas cosas que tampoco vamos a anticipar, solo un aperitivo. Bueno, me van a permitir ya por último que les presente de manera resumida nuestra conferenciante, es catedrática, como decíamos, en Filología Latina en la Universidad de Castilla-La Mancha, dirige la Escuela de Traductores de Toledo y el grupo de intérpretes Medicinae de la Universidad Regional. Es miembro de la Real Academia de Medicina, investigadora en centros europeos como el CSIC, la Escuela Práctica de Altos Estudios de París o el Instituto de Historia, Teoría y Ética de la Medicina de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz. Ha participado en 20 proyectos de investigación nacionales, regionales, universitarios y también con financiación privada. Ha impartido ponencias en múltiples centros, en ciudades españolas y también en otros países, en otras ciudades europeas, como es el caso de Berlín, Bonn, Budapest, Estrasburgo, Múnich, Nápoles, etcétera, etcétera. Es autora de más de 90 publicaciones y su línea de investigación
Se centra en los textos médicos griegos y latinos de la Antigüedad, de la Edad Media y del Renacimiento. Por último, decirles que ha puesto en marcha recientemente el proyecto Unasalus, estudios y visibilización de escritos antiguos de medicina, de nutrición y de recursos naturales. Bueno, y decimos que esto es solo un poquito, solo un resumen. Podríamos seguir porque hay mucho más. Como saben, después de la conferencia abriremos un pequeño turno de preguntas que también, bueno, pues puede ser realmente interesante e incluso se puede generar algún debate. Y recordarles eso, que a partir de mañana mismo tendrán la conferencia en la página web de Hacemos Barrio. Ahora ya sí, les dejo con la conferencia y como siempre esperamos que la disfruten. Muchísimas gracias. ¿Cómo se oye primero? ¿Vale? Venga. ¿Bien? ¿Nos decís por detrás cómo se oye? Hola, ¿se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Venga. Perfecto. Vamos. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, rápidamente, pues debo comenzar agradeciendo la oportunidad que me habéis dado de estar aquí esta tarde y poder hablar de un tema que a mí me apasiona y me gusta mucho y espero transmitir algo de lo que sé y bueno, pues en la medida de lo posible también de esa pasión, ¿no? que suscita en mí. Gracias a Virgilio por organizar este ciclo tan fantástico, ¿no? de conferencias y estar siempre presente también en otras actividades que hemos organizado. Y gracias a nuestra presentadora por sus amables palabras, ¿no? Y por esa presentación cariñosa. Bueno, y por supuesto pues a todos vosotros por estar aquí. Esta tarde vamos a hablar de medicina grecolatina, atendiendo pues al proceso de transmisión que resulta realmente complejo y curioso, creo. Y también pues iré ofreciendo algún dato de tipo doctrinal, ¿no? Conceptual de lo que es la medicina antigua. Llegaré hasta la edad moderna, bueno, porque tampoco da mucho más tiempo en esta breve realmente conferencia y bueno, también porque ciertamente después de la edad moderna ya en mi opinión, pues los elementos, tanto formales como doctrinales, que podemos conservar de la medicina están bastante afianzados, ¿no? Luego ya hay un sostenimiento de lo que se consigue hasta ese momento y, por supuesto, integrado todo en una medicina ya más contemporánea y muy científica desde la perspectiva actual, ¿no? Bien, hablamos entonces en primer lugar de la medicina. Voy a ir haciendo un repaso de los principales hitos, autores, escritos, hechos importantes en esa transmisión de conocimiento médico y comenzamos, por tanto, con la medicina griega. Siempre, insisto, con esa intención y con ese objetivo de poder mostrar cómo todavía somos deudores de aquella medicina, realmente la nuestra no hubiera podido ser sin aquella, y tanto en lo doctrinal como, insisto, en lo formal, ¿no? En el lenguaje médico. Bien, en el mundo griego antiguo, bueno, tenemos noticias de una medicina racional, podríamos decir, pues aproximadamente desde el siglo VI a.C. Normalmente tendemos a identificar la medicina antigua, en este caso la medicina grecorromana o grecolatina, con el mundo de la magia y la superstición, ¿no? Y para nosotros, pues, esta medicina antigua serían todo, pues eso, recursos de tipo mágico, supersticiones, creencias, y no es así, lógicamente, ya veremos que también lo hay, pero hay una medicina muy racional, muy fundamentada en la especulación teórica y en la observación, pues, del cuerpo y del desarrollo de las enfermedades. Esa medicina racional, bueno, pues la tenemos atestiguada desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Ciertamente, en un texto anterior
en un texto anterior, que se escribe más o menos en esta época, aunque es anterior, antes se había transmitido de forma oral, como son los poemas homéricos. Hay noticias, ¿no?, de personajes médicos, de personajes femeninos, ¿no?, que conocen las propiedades terapéuticas de las hierbas, pero es verdad que ahí en un poema y en una historia tan fabulosa como es, puede ser la Odisea o puede ser la Ilíada, pues es una medicina mítica, efectivamente, y vinculada pues a este mundo de magia. Pero insisto en que a partir del siglo VI ya tenemos noticias de autores y de obras y de un pensamiento ya racionalmente organizado, ¿no?, y vinculado a la medicina. No me voy a poder detener en todos los autores, en todos los textos, en todas las noticias que tenemos. Conviene destacar dos elementos que se van a ir repitiendo pues, a lo largo de toda la tradición, que va a depender de esta doctrina griega, que vamos a encontrar ya. Uno es el fundamento básico conceptual de esta medicina griega, que se va a ir repitiendo ya hasta la Edad Moderna. Es una medicina que está organizada en torno a un concepto humoral de la salud y la enfermedad, es decir, que se concibe el estado de salud como un equilibrio en el cuerpo de cuatro humores básicos, ¿no?, que son la bilis amarilla, la bilis negra o melancolía, la sangre y la flema o pituita. Bueno, pues esos cuatro humores, con sus cualidades, están equilibrados cuando hay un estado de salud y por tanto se concibe la enfermedad como un desequilibrio de la proporción, ¿no?, en que esos humores... ¿Se oye? No. Gracias. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues la enfermedad, como digo, es un desequilibrio, ¿no?, de esos humores y de esas cualidades. Por lo tanto, toda la terapéutica, también existente, ¿no?, en la doctrina médica griega, está orientada a restablecer el equilibrio originario que genera la salud, ¿no?, a través de medicamentos, de ingestión de alimentos o de realización de distintas actividades, como puede ser el ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, otra idea que conviene aclarar desde el principio, es que la medicina se concibe en el mundo griego y después, por tanto, como un arte, una técnica. Es la techne en griego, ars en latín, y es una técnica, es una práctica que se va configurando a través de elementos procedentes de la observación teórica, del razonamiento teórico, digámoslo así, pero también de la práctica, es una técnica. Y está, bueno, pues sobre todo al principio se ve organizada en escuelas, a veces incluso en familias, pero sobre todo en escuelas médicas. En ese sentido, ya desde ese siglo VI tenemos noticia de escuelas médicas importantes, por ejemplo, en estos contextos que he señalado ahí en rojo como he podido. Por supuesto, las escuelas de Kos y Cnido, ahí en Asia Menor, en ese círculo. En el sur de Italia, la escuela médica de Crotona, y en el norte de África, la escuela médica de Cirene. Por esto paso rápidamente, pero hay noticias, por supuesto, de autores, algunos muy importantes, de algunos tenemos textos, de otros solo las noticias, procedentes de esas escuelas médicas ya en el Mediterráneo, en un periodo bastante antiguo, ¿no?, en el periodo arcaico. Progresivamente, conforme avanza la historia de Grecia, tenemos noticia de otras escuelas muy importantes, de las que nos da información Galeno de Pérgamo, ya del siglo II después de Cristo, del que hablaremos ahora. Bueno, pues son otras escuelas, quizá no localizadas ya en lugares determinados, sino escuela en el sentido de agrupación, de
de determinados médicos con un fundamento pues, común, ¿no?, en cuanto a pensamiento médico, bueno, pues como los dogmáticos o racionalistas, los metódicos, los empíricos, la escuela neumática, por ejemplo. No me voy a detener en ello, pero sí hay pues eso, otros grupos y otras escuelas que son importantes también en un momento posterior de la historia de Grecia, ¿no? Los textos procedentes de estas escuelas, en unos casos se conservan mejor, en otros peor, y también debo decir que algunos son bastante problemáticos y difíciles, ¿no?, porque hay que intentar descubrir cuáles son las diferencias con respecto a otras, y no siempre es fácil. Bueno. En cualquier caso, yo he hecho aquí esta especie de línea cronológica, ¿no?, para ver un poco pues, algunos de los autores y obras que voy a mencionar, y por ir a cuestiones y a casos concretos, para no extenderme demasiado. Bueno, pues veis ahí que vamos a hablar de una medicina griega que se extiende ya con autores, con nombres concretos, desde el siglo V a.C., con la figura de Hipócrates, pues hasta prácticamente el siglo VII después de Cristo. Estamos ya en la Alta Edad Media, con ese grupo de autores médicos que tenéis ahí al final: Oribasio, Aecio, Alejandro de Tralles, Pablo de Gina, que son los llamados médicos bizantinos, que son enciclopedistas, recogen la medicina anterior, recogen mucho Galeno, mucho Sorano, en fin, distintos autores, ¿no? Bien, empezamos por tanto muy rápidamente con Hipócrates, que bueno, pues como veis ahí, pues podemos situar en el siglo V a.C., V-IV a.C., vinculado a la escuela de Cos, y en torno al cual se organizó y se organiza un corpus de textos, de obras médicas bastante extenso, que es el llamado Corpus Hippocrático, el Corpus Hippocraticum. He puesto ahí algunas de las obras. El Corpus Hippocraticum está constituido por más de 60 obras. Algunas son propiamente, o se las atribuimos propiamente a Hipócrates, otras no son suyas, otras son de personajes vinculados a su entorno, y otras directamente no son suyas, o sea, son apócrifas, pero se han transmitido pues, en ese corpus de obras que recogen el pensamiento hipocrático. En cualquier caso, veis, o os resumo un poco, no, obviamente no podemos hablar de todas, pero son obras que reúnen todas las áreas de la medicina, desde lo que es así un poco la reflexión sobre la medicina en general, sobre el arte de la medicina, cuestiones de tipo deontológico, el famoso juramento hipocrático, la ley de Hipócrates también parecida, ¿no?, con unas normas y unos principios que debe seguir el médico que están de plena actualidad todavía, o deberían estarlo por lo menos, y luego pues obras de fisiología, de patología, de cirugía, ahí hay obras pues por ejemplo sobre las articulaciones, sobre las heridas, sobre cómo curar las heridas de la cabeza, en fin, sobre las epidemias, por supuesto, sobre distintas enfermedades, obras de ginecología, de natura mulieris, por ejemplo, que no es hipocrática, o por ejemplo de andrología, de natura hominis, sobre la naturaleza del hombre, de pediatría, sobre la naturaleza del niño, de ginecología, como he dicho también, sobre régimen de vida, que luego comentaré rápidamente, en fin, que hay pues ahí se trata toda la medicina, ¿no?, en toda su amplitud, y ciertamente son obras distintas según las épocas. Ya digo que no todas son de Hipócrates ni de su propia época, luego las hay posteriores, incluso hay algunas ya redactadas directamente en latín que se atribuyen a Hipócrates, pero recogen ese pensamiento, bueno, racional, de esa medicina hipocrática, como podéis deducir un poco de los títulos y de los contenidos que acabo de comentar, ¿no? Bien, otro gran médico griego, importantísimo para toda la tradición occidental, fue Dioscórides. Dioscórides, bueno, con Dioscórides ya hemos dado un salto, he dado un salto enorme, pero bueno, tengo que ir así. Dioscórides fue un médico que trabajó
ya en mundo romano, aunque él es griego y escribe en griego, y compuso una obra en 5 libros, una obra sobre botánica medicinal, la materia médica. Botánica medicinal, es decir, las propiedades medicinales de muchísimas plantas, también de algunos animales y algunos minerales, en griego. Bueno, muchas de las observaciones de Dioscórides siguen vigentes, evidentemente, y las propiedades de muchas plantas están reconocidas y se siguen utilizando en la farmacia actual, como sabemos. Y bueno, pues aquí he traído una imagen del manuscrito más antiguo que nos ha conservado esta obra, que es el llamado Dioscórides de Viena, posterior a Dioscórides, de la época de estos médicos griegos no conservamos ningún texto original. Este Dioscórides de Viena del siglo VI después de Cristo, que está conservado en un manuscrito guardado en la Biblioteca Nacional de Austria. Ahí lo tenéis, no sé si se ve muy bien, pero bueno, está escrito en uncial, en letra mayúscula, es bien antiguo. Y es el primer manuscrito que nos evidencia una tradición alfabética, es decir, que la obra de Dioscórides no reúne las plantas por orden alfabético, pero luego se hizo una recomposición y se ordenaron alfabéticamente, ¿no? Entonces eso es otra línea de transmisión que tenemos ya en este manuscrito y después en otras copias. Veis que tiene anotaciones árabes, ahí he puesto una, creo que se ve. Bien, la obra de Dioscórides fue importantísima y lo sigue siendo, pero fue muy importante en el mundo antiguo y de hecho se tradujo en la propia antigüedad 3 veces al latín, que era el inglés de la época, 3 veces al latín. Una de las traducciones la conservamos completa, el Dioscórides lombardo, y luego otras 2 no se conservan, pero tenemos noticias y hemos descubierto algunos fragmentos, ¿no?, distribuidos en distintas obras, entre ellas las etimologías de Isidoro de Sevilla, por ejemplo. Y luego fue traducido también, para que veáis la relevancia que tuvo, fue traducido también al árabe. Al árabe fue traducido en 2 ocasiones, que sepamos, una en Bagdad en el siglo IX, he traído aquí un ejemplo, ¿no?, un testimonio de un manuscrito de Leiden, también con una versión árabe, en el siglo IX, como digo, y luego fue traducido al Andalus, por orden de Abderramán III, que quería pues eso, acceder a los contenidos de Dioscórides, y entonces llamó a un bizantino para que le tradujera la obra de Dioscórides, ¿no?, que no conservamos en la traducción árabe. Bien, aquí he traído también una imagen, bueno, esto es ya muy posterior, es la traducción, luego lo mencionaré rápidamente, de un gran humanista español, Andrés Laguna, un médico humanista español, que mencionaré luego, que es autor, entre otras muchas obras, de la primera traducción de Dioscórides al castellano, ¿no?, la gran traducción de Andrés Laguna, que luego mostraré quizá un poco mejor. Seleccioné el capítulo del Laurel, es ya renacentista. Bien, y llegamos a Galeno, el otro gran médico griego. No voy a decir el principal, porque claro, Hipócrates pesa mucho en la tradición y Dioscórides también, pero bueno, el gran médico, ¿no?, de la medicina occidental, Galeno de Pérgamo, del siglo II después de Cristo. Ahí he puesto unas imágenes de Pérgamo, arriba, una reconstrucción, abajo. Este fresco que tienen aquí no es Galeno, pero bueno, lo he puesto ahí porque él fue médico de gladiadores, y arriba pues hay una imagen de un fresco de una iglesia italiana, ¿no?, de Hipócrates y Galeno ahí en conversación, ¿no? Bien, pues Galeno fue autor de un conjunto amplísimo también de obras, que conocemos como Corpus Galénico, y que, como pasa con Hipócrates, pues incluye también obras que no son suyas. Lo que pasa es que el Corpus Galénico es mucho más amplio que el hipocrático, yo creo que supera las 150 obras, muchas auténticas, muchas las conocemos en griego directamente a partir de los originales, pero otras no, otras las conocemos ya en traducciones latinas o en traducciones árabes. Nos han llegado solo así, se han perdido los originales. Y luego incluye también, como digo, muchas obras apócrifas, ¿no? No puedo mencionar todas, podéis figuraros que también incluyen pues todas las áreas, los ámbitos de la medicina,
Pero bueno, pues sí voy a destacar, por ejemplo, estas que he puesto ahí, con los títulos traducidos, que constituyen el llamado canon alejandrino. En la antigüedad griega hay una escuela muy importante médica que se funda en el siglo III a.C., pero que se extiende hasta, bueno, sigue funcionando hasta prácticamente el siglo VII, después de Cristo, cuando llegan los árabes, ¿no? Ya están los árabes en el norte de África. Y precisamente en esa escuela médica, parece que sobre el siglo V, VI después de Cristo, se organiza un canon de obras fundamentales a partir de las cuales los alumnos tenían que estudiar la medicina, las obras básicas. Pues claro, no les podían soltar ahí las 100 y pico de obras de Galeno para que estudiaran, ¿no? Entonces cogen las principales y organizan un canon que son estas 16. Las 4 primeras son las dedicadas a los principiantes, sobre las sextas, las escuelas médicas. El Ars Parva, es el pequeño arte, ¿no?, de la medicina, es un resumen del arte de la medicina, una obra sobre el pulso dedicado a principiantes y una terapéutica dedicada a un conocido de Galeno que era Glaucón, ¿no? Y luego ya otras pues un poco más enjundiosas. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo y os podéis hacer idea de la relevancia que tuvieron estas y otras obras, porque precisamente por su localización en Alejandría, en Egipto, permitieron el trasvase de ese conocimiento médico. No fue la única vía, pero fue una de las vías directas de conocimiento a los árabes, al mundo árabe, del que hablaré ahora después. Como he dicho, pues Galeno es autor de muchísimas obras apócrifas también. Para que os hagáis una idea, esto pasó rápido, pero en la primera edición impresa de las obras de Galeno, de las obras completas, vamos a decir, no eran completas porque no estaban todas ni se conocían todas entonces, de Galeno, que se publicó en 1490, en latín, o sea, la primera edición fueron las obras traducidas al latín, pues todas estas que veis aquí son obras apócrifas, no son de Galeno, y algunas son de factura muy posterior, algunas incluso de tradición árabe, traducidas al latín, pero no son originariamente galénicas. Bien, y otro autor muy importante del mundo antiguo, quizá menos conocido, del mundo antiguo griego, es Sorano de Éfeso. Sorano fue un autor metódico. Bueno, podemos situar ahí en el siglo II, a caballo entre el siglo I y II, sobre todo el siglo II después de Cristo, que trabajó también en Roma y escribió unas obras muy importantes que nos han llegado traducidas al latín y alguna, como esta que he puesto aquí, que ahora comentaré, en versión griega. Compuso un compendio extensísimo de enfermedades crónicas y agudas, que solo conservamos en una traducción latina del siglo V, muy importante, con mucha tradición. Está editado en una colección del Corpus Medicorum Latinorum, que está colgado en la red, con traducción alemana, por cierto. Y luego compuso una obra ginecológica muy importante en 4 libros, que es la que he traído aquí. Esta obra de Sorano se descubrió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, por este señor. He puesto ahí la portada de la primera edición moderna, digamos, que fue Dietz, y entonces la publicó. Y la descubrió en un manuscrito parisino conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, que es ese que tienen ahí. He cogido ahí un fragmento y lo he puesto, pero es un manuscrito tardío, es del siglo XV, o sea que llegó a través de copias, pero solo conservamos ese. Y sí que conservamos, como digo, la traducción de Celio Aureliano y otra a la que luego haré referencia. Y es una obra ginecológica muy, muy importante y muy avanzada y muy moderna. No pensemos que es una obra, digamos, básica o demasiado elemental. Aparte tiene una parte inicial muy interesante donde define las características y las cualidades que debe tener la matrona. Obviamente la ginecología estaba puesta en manos frecuentemente de mujeres, aunque había médicos que también se dedicaban a ello, pero bueno, había ahí sus barreras, ¿no?, y sus problemas. Y entonces, bueno, pues es una obra muy interesante, ¿no?, y con muchas observaciones sobre embriología, sobre ginecología propiamente dicha, sobre obstetricia, en fin, muy interesante y muy profunda, muy extensa.
Bien, y por último, pues, bueno, por último, casi, hay que hablar también en el mundo griego de la toxicología, ¿no? La toxicología es una parte de la medicina que está muy bien organizada, muy bien definida en el mundo griego y en la literatura médica griega. Tiene, se expone en una serie de obras muy características, que son esas que he puesto ahí, fundamentalmente los Ceríaca y los Alexifármaca de un poeta helenístico, Nicandro de Colofón, del siglo II antes de Cristo, vamos a decir, pero que recoge toda una tradición toxicológica anterior. Y luego se continúa en esas otras obras, por ejemplo las del Corpus Galénico, una obra sobre los antídotos, la Teríaca dedicada a Pisón, por ejemplo, la Teríaca a Panfiliano, obras de tipo toxicológico de Filúmeno, una atribuida a un tal Helio Promoto y secciones toxicológicas de los enciclopedistas que he mencionado antes. Bueno, aquí tiene una imagen del texto de Nicandro de Colofón, de los Ceríaca, de un manuscrito conservado también en París, escrito en griego, como ven ahí. La toxicología griega sigue unas pautas de exposición que son siempre reiterativas, Se divide siempre en la parte de los Ceríaca, que son las observaciones relativas a los ataques de animales venenosos, y los Alexifármaca, que son las observaciones relativas a los envenenamientos ya pues por ingestión de distintos productos, ¿no? Normalmente vegetales, pero también animales o minerales. Y normalmente en las obras pues se da una descripción del agente tóxico, ya el que sea, y luego se describen los síntomas que muestra el enfermo, ¿no? Pues del envenenamiento, y luego pues las posibles soluciones cuando las hay, ¿no? Y es un catálogo pues bastante repetitivo de agentes tóxicos, no me puedo extender más, es interesantísimo, pero en fin, no procede que me extienda más. La obra de Nicandro de Colofón fue muy importante, y luego en el Renacimiento se utilizó muchísimo para comentar, por ejemplo, el texto de Dioscórides, porque reúne muchas observaciones de tipo terapéutico pues relativas a las plantas. Bueno, y por último, para acabar con el mundo griego, pues no quiero dejar de comentar lo que he puesto antes en esa línea cronológica, lo que he llamado medicina hermética. Dentro de todo este conjunto de obras y de autores médicos y de esta medicina fundamentada en una observación racional, otra cosa es que hoy en día podamos reconocerla como científica o no, pero está fundamentada en esa observación que podemos llamar racional. Pero aparte de eso, es verdad que también nos encontramos una medicina más vinculada a la superstición y a la magia, como por otra parte ha pasado siempre y sigue pasando. Y es lo que podemos llamar medicina hermética, que designa una doctrina, sobre todo terapéutica, procedente de una tradición médica greco-egipcia, del mundo helenístico, de ese mundo helenístico del norte de África, de Egipto, que tiene una fuerte base cultural griega, ¿no? Entonces ahí se produce un sincretismo, aparte de cuestiones religiosas y de tipo mitológico, se produce también un sincretismo en aspectos médico-terapéuticos, donde entra, pues por un lado, la mitología griega y entra también la mitología egipcia, y es una medicina que se ejerce frecuentemente en templos, a veces por sacerdotes o por personas vinculadas a estos ámbitos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues una doctrina que defiende la influencia de los seres astrales, que son dioses, son divinidades griegas, a veces hay fusionadas con algunas divinidades egipcias, pero normalmente son las divinidades griegas. Esa doctrina defiende la influencia de los seres astrales en elementos de la naturaleza, plantas, animales o minerales, y precisamente por ese influjo, esas plantas, animales o minerales tienen virtudes terapéuticas y pueden curar determinadas enfermedades. Bien, esa doctrina la encontramos transmitida en griego en básicamente, tres obras. Hay algunas otras, 3 obras o grupos de obras. Unas son las llamadas Quiranides, Quiranides por un personaje llamado Cirano, es un rey mítico, ¿no?
que están organizadas en 4 libros, donde se nos va describiendo pues, precisamente esas virtudes de plantas, animales o minerales, o grupos de ellos, ¿no? Ahí están las gemas también, ¿no? Es esa tradición que vamos a encontrar después en los lapidarios, medievales, ¿no? Luego hay 2 obras menores, una es el llamado libro de Alejandro, Liber Alexandri, que tiene problemas de transmisión textual, y de ahí proceden estos 2 ejemplos, que nos cuenta las virtudes de las curativas de las plantas asignadas a los 7 planetas, que son los que tienen ahí. Y luego hay otra de Tésalo de Tralles, que es un médico del siglo I, bueno, atribuida a Tésalo de Tralles, no es de Tésalo de Tralles, sobre plantas asignadas a los planetas y a los signos del zodiaco, pero están todas cortadas por el mismo patrón. Ahí entra, como digo, la superstición, y como ejemplo de ello he traído pues, estos 2 testimonios, que voy a comentar rápidamente, que son del libro de Alejandro. El libro de Alejandro tiene varias redacciones, dentro de que es un texto original, pero luego bueno, pues tiene variaciones, y este es el mismo capítulo, el dedicado a Afrodita, pero en un caso se dice, en el de arriba se nos dice que la planta de Afrodita es el peristerion, que es la verbena, y en el caso de abajo se nos dice que es la mandrágora. Bueno, da igual, es una planta asignada a la diosa, y aquí se nos dice, rápidamente voy traduciendo, ¿no? Se nos dice, para que veáis un poco cómo ha entrado la superstición en estos textos, dice, si la raíz de la planta está puesta en el umbral o en la casa, facilita distintas actividades, los viajes y los negocios. O sea, que te da como buena suerte, ¿no? Y dice, conviene para los viajes, repite, y para las purificaciones, y a los niños que están en edad de crecer, que están creciendo, los hace joviales, alegres, y los libra de maldiciones. O sea, que hay aquí, esto se combina con otro tipo de recomendaciones más propiamente terapéuticas, para determinadas enfermedades. Bueno, no me detengo en el ejemplo de abajo, que es muy parecido, lo único que acaba con una indicación que nos dice que esta planta también espanta a los espíritus malignos, vamos a decir, a los demonios, dice ahí, ¿no? Pero son espíritus, malos espíritus. Bien. Entramos ahora en Roma, en la antigüedad romana, bueno, que en buena parte sigue siendo receptora y creadora, digámoslo así, de medicina griega, ¿no? Pensamos en estos médicos como Galeno o Sorano que ejercen en Roma, ¿no? O Dioscórides, pero bueno, pues que genera también una medicina propiamente latina, Y ahí, bueno, os he puesto esta línea cronológica para que veáis distintos autores que vamos a comentar. Bien, y ahí tenemos que distinguir distintos tipos de obras. En el caso de la medicina romana, pues digamos que hay una base doctrinal que sigue siendo griega, porque la medicina griega sigue pesando, la tradición sigue siendo hipocrático-galénica, pero la medicina se organiza de otra manera, lo que es la presentación, ¿no? Entonces se organiza en una serie de géneros literarios, podríamos decir, que son característicamente romanos. Uno es el de la enciclopedia, que es un género romano, y ahí tenemos estas dos obras, la Historia Natural de Plinio, que no fue médico, y la Historia Natural es una obra que supera la medicina, o sea, trata de muchas observaciones, una auténtica enciclopedia de la naturaleza, ¿no? Sobre la agricultura, sobre el hombre, sobre todo lo que se llega a sus manos, ¿no? Con datos de muchísimas fuentes, no solo grecolatinas, sino también del norte de África, de noticias de textos púnicos, en fin, muy interesante, ¿no? Pero ahí incluye una parte, de los libros 20 al 32, que dan muchos remedios medicinales procedentes de plantas, sobre todo. Y luego la que es importantísima es la obra de Cornelio Celso. La obra de Cornelio Celso es un autor del que no sabemos prácticamente nada, no sabemos ni siquiera si era médico, pero sí sabemos que escribió una enciclopedia sobre distintas artes o técnicas, agricultura, derecho, en fin, y ahí se incluían los 8 libros de medicina, que son los únicos que se nos han conservado. Bueno, pues probablemente porque interesaron mucho y se copiaron mucho, y eso garantizó su supervivencia, ¿no?
Además de esas obras de tipo enciclopédico, la obra de Celso es muy interesante, recoge mucha medicina hipocrática, traduce fragmentos de Hipócrates y aborda también la parte puramente de la patología, pero también la terapéutica y la farmacología y la cirugía. Hay algunas descripciones de operaciones, hay una descripción de la operación de cataratas, bueno, espectacular, moderna también, que luego bueno, pues se ha comparado con otra de un enciclopedista griego del siglo VII, de Pablo de Gina, y que entra a través de Pablo de Gina pues, al mundo de la cirugía árabe. No me puedo detener más en eso, ¿no? Luego hay una serie de tratados muy interesantes, los tratados tardíos de los siglos IV y V, escritos por estos autores que tienen ahí, todos, menos el último, Marcelo de Burdeos, evidentemente, todos de origen africano, todos del norte de África. África en los siglos IV y sobre todo V y VI después de Cristo es un foco de ciencia y de cultura impresionante, en mi opinión, y no solo en mi opinión, no suficientemente estudiado y destacado. Y de ahí salen estos autores y estas obras médicas que son casi todas traducciones o adaptaciones de obras griegas, ¿no? Con algún elemento así original de los autores. Ahí tienen, por ejemplo, en medio a Celio Aureliano del siglo V, que es el traductor de las obras de Sorano, de Éfeso, sobre enfermedades crónicas y agudas y ginecología, pero bueno, son muy importantes también los otros, ¿no? Sobre distintos aspectos de terapéutica, de ginecología, en fin. Bueno, y luego hay que mencionar, claro, los recetarios y los herbarios, las obras ya prácticas, de tipo práctico, dedicadas a la fito y a la zooterapia también, ¿no? Que son estas otras, ¿no? Son obras ya menos teóricas y ya muy prácticas, con recetas, composiciones de distinto tipo dedicadas a curar pues, un montón de afecciones, ¿no? Y aquí tenemos pues desde ese repertorio de medicinas de Escribonio Largo del siglo I, que es un repertorio puro y duro de medicamentos, cómo se componen, las proporciones para componer medicamentos compuestos, la obra de Gargilio Marcial, por ejemplo, del siglo III, sobre medicinas de hortalizas y frutas, hechas a base de hortalizas y frutas. Bueno, la Medicina Plini y la Física Plini posterior son recomposiciones hechas a través de Plinio. Y luego el herbario de Pseudo-Apuleyo, que ahora pondré aquí algunos ejemplos, y el libro de medicinas hechas a partir de animales de un tal Sexto Plácido, del que tampoco sabemos nada, ¿no? Esas dos que tienen al final son obras del tipo del herbario que he mencionado, este herbario atribuido a Apuleyo, que no es de Apuleyo, y son del mismo tipo, ¿no? De Herbis Femininis y las Cura Herbarum, curas hechas a partir de las hierbas, ¿no? Luego hay un texto muy interesante de un médico llamado Antimo del siglo VI, que es el de Observantia Ciborum, dedicado a Teodorico, rey de los francos, sobre el régimen de vida, sobre las propiedades de determinados alimentos, sobre la realización del ejercicio físico, una obra dietética de tipo práctico. Y finalmente las traducciones, he comentado antes alguna, pero son muy importantes estas traducciones del final de la antigüedad. Bueno, aquí tienen un fragmento, luego lo pueden ver más detenidamente si interesa, ¿no? en el vídeo, en la grabación, un fragmento, por ejemplo, sacado de la edición de Cornelio Celso, que está colgada en la red. Bueno, pues ahí he puesto la traducción, es un fragmento sobre régimen, sobre alimentación. Bueno, para que vean un poco que no es todo esa idea que tenemos, ¿no? De la magia, superstición y tal. Aquí pues una imagen de la edición antigua de un filólogo importante, Valentín Rose, alemán. Bueno, y el índice para que veáis, ¿no? El tipo de patologías que trata, que son obras exhaustivas, normalmente ya desde entonces organizadas de la cabeza a los pies, a capite ad calcem, la descripción, y eso se va a repetir hasta el Renacimiento, o sea, ese tipo de descripción de enfermedades siempre va a seguir así. Y ahí, bueno, pues ahí vemos, por ejemplo, sobre la caída del cabello, sobre cómo generar el crecimiento del cabello, ¿no? En los casos de alopecia, sobre los piojos, por ejemplo, sobre el dolor de oídos,
las paperas, por ejemplo, las enfermedades de los ojos, las de la nariz, el catarro, en fin, un montón de enfermedades que están así ordenadas hasta... Eso no es el final, he traído solamente una parte, pues las enfermedades, por ejemplo, de los testículos, del pene, las hernias, sobre el ombligo de los niños cuando sobresale, en fin, que va repasando pues todas las enfermedades y sigue por aquí. Sigue por aquí, bueno, pues en ese segundo libro, pues sobre las fiebres, sobre el letargo, por ejemplo, la pleuritis, las anginas, la hidrofobia, bueno, pues hay un montón de la tisis, las enfermedades femeninas, aquí tenemos una pequeña parte que se ha conservado de ginecología, bueno, pues un tratado médico, como veis. Aquí traje un texto sobre las anginas, simplemente puse, bueno, son los textos sacados de la edición de Rose y hay la traducción, bueno, para ejemplificar un poco, ¿no? En este caso he traído un ejemplo de la traducción de Celio Aureliano sobre la obra de enfermedades crónicas y agudas de Soranos. Celio Aureliano procede de una ciudad que está cerca de Cartago, en el norte de África, de Sica Veneria, he puesto ahí una imagen y aquí, bueno, pues seleccioné un poco así al azar pues un fragmento, ¿no?, sobre las lombrices, sobre la curación de las lombrices. Son capítulos muy extensos con toda la sintomatología y luego pues los distintos remedios que hay, ¿no? Aquí he traído el índice de, por ejemplo, la obra de Casio Félix, también una obra que reúne también a Capite Azcalquen, de la cabeza a los pies, pues distintas enfermedades, no me extiendo demasiado. Y llegamos a las obras prácticas, los herbarios, y el modelo por excelencia, ¿no?, de herbario tardoantiguo, que luego tiene muchísima tradición en la Alta Edad Media, es el llamado herbario de Pseudo-Apuleyo, que se transmite, es del siglo IV después de Cristo en su redacción original, luego se le van haciendo añadidos, y se transmite en un corpus bastante unificado, ¿no?, y que se mantienen las copias manuscritas luego que se hacen en la Edad Media, normalmente pues junto con otras obras que son estas que tienen aquí. Algunas obras menores, como este sobre la hierba betónica, atribuida a Antonio Musa, pero bueno, es un tratadito muy cortito, unas cuantas páginas, y esos otros sobre las hierbas femeninas, las curas de las hierbas y la obra de curas hechas a partir de animales de Sexto Plácido, como digo. Bueno, a esto es una imagen de la edición, que está colgada en el Corpus Medicorum Latinorum, y aquí pues he traído algunos ejemplos de estos manuscritos fantásticos que nos transmiten luego ya desde la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media este herbario, ¿no?, y esta obra de zooterapia de Sexto Plácido. Bueno, normalmente aquí encontramos la estructura que suelen repetir las obras de tipo botánico, fitoterapéutico, mejor dicho, donde encontramos los sinónimos de las plantas, no se nos da un solo nombre de plantas, sino distintos nombres, no se ven a lo mejor bien, pero bueno, lo veis ahí una lista de nombres, y porque claro, las plantas no se llaman igual en todos los lugares, igual que pasa ahora, entra mucho la terminología popular, si vas a un sitio a la planta la llaman de otra manera como la llamas tú, o en distintas lenguas, ahí hay denominaciones a veces difíciles que proceden del norte de África o de entornos, lo que llaman los magos, que son estos entornos vinculados a esta medicina mágica, hermética. Bueno, luego suele haber una descripción breve de la planta, eso es básico también, cuando uno va a recolectar plantas tiene que saber lo que recoge y por eso hay normalmente imágenes. No todos los manuscritos nos transmiten los herbarios, y en concreto ilustrados, pero muchos sí, porque la imagen también era fundamental. Y luego ya pues hay una serie de capítulos donde se indican pues las distintas preparaciones para curar determinadas enfermedades. Aquí tenemos otra imagen de otro manuscrito ya más tardío, siglo XIV-XV, un manuscrito de Leiden, con los distintos capítulos de las plantas. Cuando hay agentes tóxicos de por medio y son serpientes, salen siempre las serpientes. Bueno, este es otro fantástico, está digitalizado, este es un manuscrito del siglo IX, precioso, está escrito en minúscula carolina de Kassel, muy bonito, está todo digitalizado. Este es otro manuscrito de Luca, aquí he traído unas imágenes del otro texto, el de zooterapia, donde en este caso, bueno, esto es un textito corto que precede a la obra de Sexto Plácido, que es una obra sobre el tejón, el de Taxone,
Y es aquí lo que encontramos, con un tejón ahí pintado, y si os dais cuenta está la indicación del copista Pingendus taxus en mayúsculas, es decir, hay que pintar un tejón, recomienda que se pinte ahí un tejón, y ahí pues luego venía el ilustrador y lo pintaba, ¿no? Esto es la misma obra de Sexto Plácido en otro manuscrito, en el de Leiden, que he comentado antes, con distintos capítulos dedicados a las propiedades curativas de partes de animales, la grasa, la saliva, el pelo, las uñas, la carne, la leche o lo que fuera, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de estos capítulos, suelen ser bastante similares la estructura, hierba o parte de la hierba que se usa, modo de preparación y modo de administración al enfermo y efecto. Aquí tenemos, por ejemplo, la viperina, ¿no? Para el mordisco de la víbora, obviamente, ¿no? Dice, pues la hierba viperina triturada, dada a beber con vino, sana admirablemente las mordeduras de víbora y disuelve el veneno. Es lo que nos dice ahí. Aquí otros ejemplos para la disentería, por ejemplo, del llantén, o el marrubio para una tos profunda. Y aquí lo mismo para los cálculos en la vejiga o en los riñones, para la ictericia, pues tenemos recetas de tipo similar. Y en estas obras también entra la superstición. Y aquí he traído un ejemplo de una de esas curas en el capítulo dedicado a la peonía. Lo llamamos curas, a los capitulitos. Bueno, pues uno donde se nos recomienda llevar peonía en un barco cuando salimos a una travesía, y si hay una tempestad, pues entonces quemamos la peonía y se para la tempestad. Obviamente es un texto, bueno, pues procedente de esta tradición enmética, ¿no? que he comentado. Y aquí otras parecidas, ¿no? Fijaros esta que curiosa. Si la mujer, dice, si mulieros ticuerit, si una mujer enmudece, es en el capítulo del poleo, dice que una matrona le meta por abajo poleo triturado y hecho polvo envuelto en lana. Esto tiene que ver, así nos lo dice, ¿no? Pero tiene que ver con toda una tradición ginecológica que interpretaba que el útero femenino es casi un ser vivo que se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante, hacia detrás, y genera enfermedades, ¿no? Según para dónde vaya, pues claro, te presiona por un lado, te daña la pierna hacia la que se inclina, lo que sea, ¿no? Entonces se consideraba que cuando subía oprimía los órganos de la respiración, y entonces la mujer pues tenía ahogos, se podía desmayar, en fin, perdía el habla. Entonces lo que recomendaban, entendiendo que ese útero es un ser vivo, era ponerle sustancias malolientes por arriba y por abajo sustancias que olieran bien, de manera que ese ser fuera atraído por el buen olor de las sustancias que olían bien y se volviera a su sitio, ¿no? Y es lo que se pone ahí, ¿no? Y la otra que tenéis ahí, pues parecida, ¿no? También con una especie de ritual para un parto rápido, ¿no? Aquí tenéis otros capítulos, este es muy interesante, pero no me puedo detener, sobre la hierba llamada basilisca, que es la que combate una serpiente mítica, que es la serpiente basilisco que veis aquí, con distintas ilustraciones, y el capítulo de la mandrágora en 3 manuscritos, ¿no? También sobre cómo arrancar la mandrágora sin tocarla, porque es una de las hierbas clásicas, ¿no? De los textos mágicos, de medicina mágica, y según se decía, el que la iba a arrancar no podía tocar la raíz, entonces recomendaban atar un perro hambriento al tallo, tirarle comida al perro, y entonces cuando el perro salía corriendo, pues arrancaba la mandrágora, ¿no? Bueno, pues es lo que veis aquí en distintos textos. Otros, como digo, no van ilustrados, Aquí tenéis un manuscrito, un Barberini, un Vaticano, que no va ilustrado, ¿no? Bueno, y llegamos a la Edad Media, Voy a intentar hacer esto con cierta rapidez, ¿no? Llegamos a la Edad Media, ¿no? Y en el caso de la Edad Media, bueno, es una línea bastante elemental, cronológica, pero solo para ver cómo vamos a distinguir, ¿no? Un periodo inicial que podemos llamar, pues llamamos Alta Edad Media, que podemos finalizar, bueno, pues en el siglo XI, en el siglo XI a finales, y sobre todo a partir del siglo XII, donde empieza ya lo que entendemos como Baja Edad Media, y el principio de la Edad Moderna, que lo he situado ahí en el siglo XV, mediados finales, pero que, como sabemos, pues en Italia es temprano y en el resto de Europa pues quizá un poquito posterior. Bien.
En la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es un periodo muy interesante, porque es el que nos garantiza la transmisión de toda esa medicina, sobre todo la de vía latina, hacia lo que será la Baja Edad Media y por tanto ya pues la ciencia occidental, ¿no? que luego impera, ¿no? en la Edad Moderna, ¿no? En esta Alta Edad Media nos encontramos obras didácticas, como pueden ser las traducciones sobre todo de obras griegas al latín, pero eso solo al principio, solo entre siglo V finales, hemos visto alguna, y el siglo VI, porque después el conocimiento del griego se pierde, o sea, en el occidente latino, el conocimiento medieval, el conocimiento del griego no existió, nadie sabía griego, sorprendentemente, ¿no? Porque los griegos seguían ahí en su mundo medieval bizantino utilizando su lengua, ¿no? Pero el griego pues no era conocido, entonces hay unas traducciones que se hacen ahí al principio de la Alta Edad Media, donde todavía hay algunos intelectuales que conocen griego, y luego ya eso desaparece, ¿no? Y entonces luego ya hay otro tipo de obras, pues más de tipo compilación, a través de las obras que se conocen, o estas otras tipo prácticos recetarios que se mantienen, se van copiando, se hacen otras parecidas, ¿no? Traducciones importantes de medicina, las de las obras de Oribasio, Oribasio compuso, es un enciclopedista griego, ¿no? Que lo puse al principio, compuso 3 obras médicas, las Collectiones Medicae, 70 libros en griego de medicina, y luego lo resumió, claro, lo resumió en la llamada Sinopsis, dedicada a Eustacio, en 9 libros, y los Euporista, sobre medicamentos, a Eunapio, ¿no? En 4 libros. Pues esas obras, esas 2 últimas, que son las breves, se tradujeron al latín. Y se tradujeron al latín, se piensa que en un contexto académico vinculado a Rávena, en una especie de escuela de medicina que pudo haber ahí en esta época, ¿no? Fueron muy importantes en la Alta Edad Media, se utilizaron muchísimo, se debió utilizar mucho para la enseñanza de la medicina. Aquí tienen 2 ejemplos de manuscritos, aquel del siglo IX, pero datado entre los siglos VII y VIII, veis que está escrito en uncial, en mayúscula, es antiguo, y es la traducción latina, antigua, y se utilizó mucho, y a veces nos encontramos no las obras completas, sino que estamos trabajando con un texto médico y resulta pues que en los márgenes, como sucede en este manuscrito de París del siglo IX, pues de vez en cuando te encuentras unos fragmentos de esa traducción, ¿no? Que a veces, bueno, responden a la que ya conocemos y a veces tienen variantes, ¿no? Y son interesantes también, en este caso son capítulos dedicados a las plantas, a las virtudes medicinales de plantas. Otra traducción muy importante es la del siglo VI de un tal Musción, de la obra ginecológica de Sorano también, que en un latín vulgar, no es como la traducción de Celio Aureliano, que es un latín más culto, en el sentido más científico. Esto es un latín más vulgar porque dice Musción que lo quiere dedicar también a las mujeres, a las comadronas que no eran letradas, que utilizan su propia lengua coloquial, ¿no? Pero es una obra muy importante, y aquí he traído el manuscrito más antiguo que la transmite, que tiene unas ilustraciones maravillosas, está digitalizado, la primera representación de un útero, que vemos que es como una vasija invertida, ahí tiene unas letras, porque es un texto dedicado a la enseñanza, ¿no? Igual que en las ilustraciones anatómicas nos ponen las letras o los números y nos explican, pues aquí igual. Y luego tiene unas ilustraciones de posiciones fetales, previas al parto. He traído solo 3, pero creo que son 9 o 11, no me acuerdo, y son muy interesantes también, pues con las explicaciones de lo que tiene que hacer la matrona cuando se encuentra semejantes, iba a decir pasteles, ¿no? Semejantes partos, ¿no? para atender, ¿no? Y hay otra traducción muy importante, que es una traducción, esta que he traído aquí, un ejemplo, el de Observantia Ciborum, que es una traducción de una obra pseudo-hipocrática del siglo IV a.C., que es el régimen, sobre el régimen de vida, propiedades de alimentos. Bueno, pues ahí he traído unos ejemplos sobre la lenteja, la carne de cerdo y la carne de conejo, o de liebre. Luego hay muchas reelaboraciones, ya de los textos que se conocen. Estos de la Alta Edad Media les gustaba mucho recomponer, venga, pues esto de aquí, esto de allá, y hay muchas reelaboraciones, como esta, por ejemplo, sobre los medicamentos catárticos que se transmiten en esos manuscritos que tenéis ahí. Este, por ejemplo, es un manuscrito del siglo IX, muy bueno
Y aquí tenéis, aquel es el mismo, y aquí otro manuscrito francés de Vendôme, de la Biblioteca Municipal. Bueno, y es un texto muy interesante, porque dentro de que tiene problemas de traducción, es una obra sobre medicamentos catárticos, o sea, para cuando un humor se pasa de cantidad, hay un exceso de humor y genera una enfermedad, como he dicho antes, pues hay que dar medicamentos para reducirlo. Esos son los catárticos, son medicamentos purgantes. Te ponen un purgante y entonces pues ese exceso pues sale de tu cuerpo, ¿no? Y es muy interesante porque es un texto que presenta unas fórmulas expresivas que nos remiten a textos que se supone que pueden proceder de la Escuela Médica de Alejandría. No me extiendo más en la cuestión, pero es muy interesante porque es una auténtica joya. Hay algún otro parecido a estos, vinculados a Rávena. Entonces, pues tiene consejos a los alumnos, tienes que saber esto, tienes que hacer lo otro, guarda esto en tu memoria, memoriza esto, o referencia a otras obras de Galeno, si quieres ver esto, vete a tal obra de Galeno, o a tal otra, ¿no? Y otro texto, por ejemplo, de este tipo es la llamada Terapéutica, que es una deformación de terapéutica, bueno, pues que tienen aquí, que está hecho, es extenso, este es muy extenso, va organizado en capítulos dedicados a enfermedades y cómo curarlas, y está hecho a base de extractos de distintas obras de distintos autores. Aquí tienen el principio en un manuscrito parisino, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, donde empieza el libro de medicina, llamado Terapéutica, dice, hecho a través de los libros de muchos, dice, filósofos, son los médicos, de muchos médicos. Bueno, y aquí algunos capítulos en la línea que he venido comentando antes, ¿no? Aquí hay una obra de tipo herbario, que no es el de Pseudo-Apuleyo, pues una obra alto medieval, conservada en un manuscrito de Saint Gallen, donde el copista dejó el espacio para poner la ilustración de la planta y nunca se llegó a poner, distintos capítulos para distintas afecciones, es el capítulo de la verbena, ¿no? Pues también para la podagra, para el dolor de costado, para el dolor de cabeza, para un veneno. Y llegamos a la Baja Edad Media. Y aquí hay un cambio muy importante, ¿no? en la medicina occidental, ¿no? Estamos ya en finales del siglo XI, principios del XII. Pero la medicina que vamos a ver ahora, en Occidente Latino, cambia radicalmente y se amplía en cuanto a textos conocidos y transmitidos por hechos que suceden antes, en la Alta Edad Media. Es deudora de una serie de hechos importantísimos y sobre todo de un proceso de traducción de textos médicos y de transmisión de textos médicos importantísimo, ¿no? Donde se ve un poco las implicaciones de otros pueblos, como estamos viendo, ¿no? Por las lenguas que he recogido ahí, en la medicina que nosotros recibimos en esa Baja Edad Media, ¿no? En concreto, hay un proceso de traducción de textos médicos griegos, aquellos textos de Hipócrates, de Dioscórides, de Galeno, que se inicia en el siglo VI después de Cristo y que va pasando por esas lenguas que ven ahí. Se traducen textos del griego al siríaco, del siríaco al árabe, a veces del griego directamente al árabe, tendría que haber puesto ahí una flecha directa, y finalmente esos textos entran en Occidente Latino y son traducidos al latín en la Baja Edad Media. Ese proceso de traducción, que es interesantísimo, es complejo, es largo de explicar, pero bueno, digamos que tiene un primer momento importante con la figura de Sergio de Resaina, del siglo VI después de Cristo, que es un médico cristiano, bueno, metido en toda la problemática de enfrentamientos sobre cristología, ¿no? Y de tipo teológico que hay ya desde este momento, ¿no? También en el mundo bizantino, y bueno, pues vinculado a Alejandría, ¿no? Que he señalado allí con un círculo rojo en Egipto, ¿no? Este Sergio de Resaina traduce varias obras de Galeno al griego, algunas de ellas encontradas recientemente, ¿no? Y porque no las conservamos, o conservamos algunas, pero vamos, fragmentos básicamente, y una muy importante descubierta hace pocos años, en 2013 me parece, algo así, ¿no? Y luego el siguiente momento importante de estas traducciones que implica ya la lengua árabe es el que tiene lugar en el Bagdad del siglo IX. En el Bagdad del siglo IX, donde hay varios focos de traducción muy importantes, potenciados por la
por el califato abasida, pero sobre todo destacando la figura de este traductor, Hunayn ibn Ishaq, o Joannitius, como se latinizó su nombre, y algunos discípulos suyos. Se ha vinculado a Hunayn a la llamada Escuela de la Sabiduría, una especie de escuela de traductores, pero eso está puesto un poco en cuestión, porque es una visión así un poco mítica, ¿no?, de lo que pudo ser aquello. Es un foco de traductores, y hay otros en Bagdad. Hunayn era cristiano, son cristianos nestorianos quienes hacen traducciones de textos de la medicina griega, de Galeno, de Hipócrates, de Dioscórides, como digo, del griego a veces al siríaco o a veces también al árabe. El propio Hunayn lo dice en unos textos que se nos han conservado, donde nos dice qué obras había traducido y a qué lenguas. Y también hay luego traductores árabes, por supuesto, pero esto garantizó que en el mundo árabe ya los propios médicos estudiaran la medicina con estos textos y compusieran sus obras con un fundamento griego, hipocrático galénico, ¿no? Obras como el Canon de Avicena, famoso, que luego va a entrar aquí en Occidente, o como la Cirugía de Albucasis, que va a entrar también en Occidente, traducida al latín, que esas ya son compuestas por autores de lengua árabe, pero la base de la composición es griega, es ciencia griega con algunas aportaciones, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, en cualquier caso esas obras entran luego en Occidente cuando entran los árabes, por el sur de Europa, por Italia y por Hispania, se traen esos manuscritos, se traen esos textos y entonces son traducidas en Europa al latín, porque claro, los hombres de la Baja Edad Media empiezan a ver que aquí llegan textos de Galeno que no conocían, que no conocíamos en Occidente, no habían entrado por la vía latina en la Alta Edad Media. Y nos empiezan a entrar, pero nos entran por la vía árabe, o también lo que había pasado, por ejemplo, con la obra de Dioscórides, y algunas otras, ¿no? Entran obras también de matemática, por ejemplo, de astronomía, astrología. Bueno, pues eso empieza a entrar y esta gente empieza a traducirlo, claro. Los dos focos fundamentales de esas traducciones son estos que tienen aquí, Escuela Médica Salernitana, con la figura de Constantino el Africano, y la llamada Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII. Constantino, importantísimo. Constantino es un personaje que tiene también mucha mitología en cuanto a su... Ya me queda poco, en cuanto a su vida. Es Constantino el africano, procedía del norte de África y se nos dice, bueno, por una serie de textos de tipo biográfico de su época, ¿no?, escritos sobre todo a su muerte, se nos dice que era un musulmán que, bueno, después de andar viajando por ahí por medio mundo del Mediterráneo, pues aprendió muchísimo y se montó en un barco y se trasladó a Salerno, ¿no?, que es lo que he señalado ahí en rojo, ¿no? Bueno, porque pensaba que lo querían matar en Cartago y tal. El caso es que se vino a Salerno y ahí se convirtió al cristianismo, se hizo monje de la abadía de Montecassino, importantísima, fundada en el siglo VI por Benito de Nursia, de donde sale la famosa regla de San Benito, ¿no?, que ha gobernado la vida monástica pues durante muchísimos siglos, ¿no? Y ahí se copiaban muchos textos, tuvo, bueno, pues abades importantes y se copiaban textos. De hecho, hay ahora mismo una biblioteca importantísima de manuscritos que se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahí estaba Constantino, y entonces, bueno, pues se puso a traducir obras que traía consigo, o que encontraba en el sur de Italia, donde habían estado los árabes, obras de tipo médico, de fundamento galénico. Tradujo algunas, de algunos autores árabes, también de base galénica, como tienen ahí, y fue realmente muy importante porque esas obras se utilizaron luego en esa escuela, luego y simultáneamente en esa escuela médica de Salerno, que es la primera escuela médica importante bajo medieval, sobre todo esplendor en el siglo XI, aunque siguió luego un poquito después. Pero las traducciones de Constantino fueron enseguida sustituidas, bueno, o por lo menos entraron ahí a convivir, ¿no?, o a competir con las producidas en nuestra queridísima Escuela de Traductores de Toledo, un poco posterior, ya del siglo XII, bueno, sobre la que hay también su mitología, no fue realmente una escuela. La gente piensa, ¿no?, que es una idea que sigue ahí, piensa que fue una escuela con un edificio donde se enseñaba a traducir y que ahí había unos maestros enseñando traducción, que eso en el mundo antiguo no existe, ¿no?, ni medieval. O sea, las clases de traducción son una cosa totalmente contemporánea, ¿no?
Bueno, ¿qué había aquí? Pues aquí había un grupo de traductores muy importantes durante todo el siglo XII y un poquito del XIII. Y se dice, ¿quién fundó esta escuela? Pues esta escuela no la fundó nadie. Es un foco de traducción que se organiza lógicamente en torno a la catedral. La catedral atrae intelectuales, porque a la catedral de Toledo, que estaba gobernada por franceses, por cluniacenses, vienen a trabajar allí como clérigos pues un montón de intelectuales de distintos lugares de Europa. Y entonces los que podían encontraban los manuscritos árabes que podía haber en Toledo y traducían los textos al latín. Fundamental traductor, Gerardo de Cremona. Gerardo de Cremona, he puesto ahí una imagen de Cremona, otra de Toledo y un manuscrito de una de sus traducciones. Bueno, pues Gerardo de Cremona hizo una tarea importantísima. Realmente la Escuela de Traductores no es un centro toledano, ni es un centro castellano-manchego, ni siquiera un centro español, es un centro europeo. Y Gerardo es un traductor que no es italiano ni toledano, es europeo. Hizo bueno, pues más de 70 traducciones que se le atribuyan. Algunas otras pensamos que también pueden ser suyas, y de ellas 20 y algo son traducciones de medicina. Tradujo muchas obras galénicas del canon alejandrino, aquel canon que se utilizaba para estudiar medicina en Alejandría, que habían llegado por la vía árabe, traducidas por Hunayn y algunos discípulos, las tradujo al latín, y algunas otras, el Almagesto de Ptolomeo, por ejemplo, más de tipo geográfico, y obras de matemáticas también, bueno, muchísimas obras, con mucha problemática de estudio, y están prácticamente sin editar. Hay algunas editadas, pero la mayoría siguen en soporte manuscrito, y tenemos ahí un campo de trabajo importantísimo, ¿no? Todavía que hacer sobre ellas. Aquí tengo dos ejemplos del canon de Avicena, de las dos ediciones renacentistas del canon. Avicena es un médico persa, ¿no? Escribió un canon en cinco libros con toda la medicina, y lo tradujo Gerardo, y la traducción de Gerardo se utilizó para enseñar medicina incluso en la Edad Moderna, ¿no? Donde ya los aires eran distintos, se siguió utilizando, e incluso en el siglo XVII, en el XVIII y en el XIX. O sea, que tuvo una tradición muy importante, ¿no? Tradujo la cirugía de Albucasis también, que se utilizó muchísimo. Bueno, y con eso, y ya para terminar, llegamos al Renacimiento. Y después de esa situación sobre la que he pasado corriendo, aunque a lo mejor a vosotros ha parecido que no y que he sido muy pesada, pero llegamos al Renacimiento, a la Edad Moderna, ¿no? Y aquí, claro, todos esos textos que se han ido copiando, pues unos han llegado a la Edad Moderna, a través de estas traducciones, se van transmitiendo, pero otros no. Otros estaban en los monasterios, en las abadías, donde se habían copiado los textos griegos estaban en Bizancio. El caso es que llegamos al Renacimiento, al principio del Renacimiento, y hay dos hechos importantes. Uno es que estos primeros humanistas italianos, sobre todo los primeros humanistas italianos, sobre todo, aunque no solo, pero a partir del siglo XIV, luego en el XV, son los humanistas italianos, que son normalmente pues grandes intelectuales vinculados al poder político, vinculados a la Iglesia, a la política en cualquier caso, que viajan mucho en misiones diplomáticas, tanto por el occidente latino como a Bizancio, pues empiezan a meterse en las bibliotecas y a sacar libros y a encontrar textos. Y entonces redescubren un montón de textos que habían sido copiados, y, como digo, pues estaban ahí esperando que alguien los descubriera, y los sacan y los copian. Y a la vez empiezan a imitar el estilo con el que escriben estos autores, sobre todo cuando son clásicos. Por otro lado, los textos griegos de Bizancio, muchos de ellos son recuperados también por estos humanistas que van allí, copian, encuentran, y otros son traídos por los propios bizantinos cuando entran los turcos. Realmente antes ya, ¿no? Desde la Cuarta Cruzada, en ese periodo que hay entre la Cuarta Cruzada, mediados del siglo XIII, y la toma de los turcos, 1453, ahí hay una gran salida de bizantinos que se traen todos los textos que pueden a Italia, sobre todo, ¿no? Y ese es un hecho fundamental, porque empieza a haber un montón de textos también de medicina, textos que habían sido desconocidos en su versión original. Conocíamos muchos de Galeno por la vía árabe, pero los textos griegos no. Y luego, claro, estos humanistas empiezan a aprender griego, porque no sabían griego.
Petrarca no sabía griego, Boccaccio no sabía griego, ¿no? Por poner así el ejemplo de los primeros, ¿no? Entonces empiezan a organizar clases de griego, que iban ellos encantados a aprender clases de griego, y empieza a extenderse pues, el conocimiento también del griego por toda Europa, ¿no? Como en el progreso del Renacimiento y sobre todo de ese movimiento que es el humanismo renacentista, que es un movimiento de gran renovación intelectual, pedagógica y un motor de progreso en Europa, ¿no? Y en ese contexto, apoyado todo por la aparición de la imprenta, pues los textos empiezan a publicarse, esos textos que van encontrando empiezan a salir, las ediciones de los textos. En el campo de la medicina, esa labor de recuperación de los textos, de copia, de edición, de comentario, de traducción de textos griegos al latín para que los alumnos aprendieran en la universidad, o de textos latinos a las lenguas vernáculas, no solo al castellano, la hacen los médicos. Por eso decía antes que las clases de traducción no existen. Aquí lo que hay es médicos filólogos que saben griego y latín y saben las herramientas de la crítica textual para saber cómo tienen que pulir esos textos. Son médicos filólogos que se dedican a hacer esta labor para la enseñanza de la medicina, normalmente vinculados a la universidad, algunos también de corte, bueno, son intelectuales, bueno, pues vamos a decirlo así, de élite, ¿no? Están arriba, no todo el mundo, todos los médicos del Renacimiento fueron humanistas, ¿no? Ni filólogos, pero las ediciones las hacen ellos, y entonces empezamos a ver, tú coges un texto pues sobre una obra sobre osteología y te lo ves mezclado con cuestiones de tipo léxico, sobre cuestiones de tipo filológico, que esto lo he encontrado en este manuscrito y aquí pone esto, pero debía decir lo otro, con la idea de que tienen que recuperar esos textos, pero a través de las lenguas clásicas. Hay que conocer griego y latín para acceder directamente a ellos. ¿Y qué hacen? Rechazan las traducciones medievales. Estos textos que había traducido Gerardo y todos estos, fuera. Y además les dan una caña impresionante, ¿no? en sus propios textos, ¿no? Rechazan lo que ellos llaman la barbarie médica, que es esa interpretación bajo medieval que claro, está hecha a través de la vía árabe, no recupera las obras desde los originales, ¿no? Y es lo que encontramos aquí, en estos ejemplos, eso que veis ahí es, por ejemplo, una edición de las obras completas de Galeno, traducidas al latín del año 42, 1542, pues ahí se nos dice al principio que estas obras están restituidas a su salud antigua, ¿no? A su prístina, a su primer estado de salud, no están corrompidas por ese proceso de transmisión y por ese paso por el mundo bajo medieval, ¿no? Eso mismo encontramos, por ejemplo, en las obras de este gran humanista médico, también Jacobo Silvio, un profesor de París, en esta obra, por ejemplo, sobre el libro de los huesos de Galeno, que nos dice también en la epístola a los lectores, bueno, sed benévolos conmigo y atendedme mientras os cuento, lo más breve y claramente que puedo, la pureza galénica, y él desentraña, va comentando, son comentarios de texto, que tienen una parte médica, pero también una parte lingüístico-literaria, digámoslo así. Lo mismo con Miguel Servet, que bueno, tiene una faceta de humanista médico bastante desconocida, aparte de la cuestión de la circulación pulmonar, pero tiene dos obras médicas muy relevantes, y una de ellas, la más importante creo, es esta, la Siruporum Universa Ratio, donde explica cómo la composición de los jarabes que se atribuía a los árabes realmente estaba también en Galeno, y él aquí nos dice también que él va a exponer esta obra de base galénica porque hay un renacimiento de Galeno que es liberado de las tropas de los árabes y de los bárbaros que son los traductores medievales. Es lo que nos dice ahí, no me detengo mucho porque van a tener ahí el texto, ¿no? Vais a tener ahí el texto. Lo mismo en esta obra de un magnífico humanista médico valenciano, Pedro Jaime Esteve, que tradujo la obra toxicológica de Nicandro de Colofón, que está escrita en verso porque Nicandro era un poeta, está escrita en hexámetros griegos, pues él lo tradujo a hexámetros latinos y lo comentó para sus alumnos, para enseñar toxicología. Y también tradujo una parte de una obra sobre epidemias de Hipócrates, que fue novedosísima en Europa, ¿no? Porque no existía la traducción ni el comentario latino, y ahí nos dice lo mismo, ¿no? Que va a restituir el texto de Hipócrates a su prístino esplendor o a su prístino estado, ¿no? A su origen, ¿no? Bueno, ¿por qué hacen esto estos humanistas? ¿Y por qué hay un progreso, ¿no? Con este movimiento humanista?
Pues porque una de las claves que los diferencia de la Edad Media es la valoración de la experiencia propia y la aplicación del conocimiento que extraen de estos textos antiguos a la vida real, y eso fue así. Es verdad que cuando lo explico suena raro, ¿no? Cuando se lo explicas a los médicos te miran como diciendo, pero a ver, ¿cómo iban a aplicar esto, lo que encontraban en Galeno, a la vida real? Pues sí, se seguía estudiando la medicina con esto. Lo que pasa es que los hombres del Renacimiento proyectaban en este estudio textual su propia experiencia. Entonces, cuando ellos veían que uno de estos antiguos se había equivocado, corregían. Y esa fue la manera en que esto progresó, ¿no? Y el ejemplo más conspicuo de lo que estoy diciendo es el de Andrés Vesalio. Andrés Vesalio es el gran anatomista moderno, un gran humanista, era de Bruselas, y él había estudiado medicina, bueno, en distintos lugares de Europa, había estado en París, había estado en Italia, había aprendido a hacer disecciones anatómicas, que en la Edad Media no se hacían y en la Antigüedad mucho menos, sí de animales, pero no de cuerpos humanos. Y entonces, bueno, pues él se puso ahí a diseccionar y él descubrió con esas disecciones que algunas cosas de las que decía Galeno cuando escribía el cuerpo, pues no eran ciertas. Y publicó, aparte de otras obras, esta que tienen aquí, La fábrica del cuerpo humano, que bueno, pues es un tratado anatómico magnífico, con unos grabados anatómicos fabulosos, luego utilizados por escultores, por pintores, y escrito con un latín ciceroniano celsiano espectacular, latín clásico, latín médico clásico espectacular, creando neologismos como los creaba Celso también. Celso tenía unos recursos en el siglo I para crear neologismos médicos en latín, porque el latín no podía nombrar todas las realidades que nombraba el griego, y él imita ese modo de creación y crea mucha terminología médica que seguimos utilizando. Descubrió, bueno, pues un montón de realidades anatómicas, los huesecillos del oído, el yunque y el martillo, en fin, y les ponía su nombre, en este caso metafóricamente, ¿no? Igual que hacía Celso con otros elementos. Bien, a este pobre Vesalio le dieron mucha caña, porque era joven, además cuando publicó La fábrica, tenía 20 y tantos años, y entonces los otros humanistas importantes como Silvio, que había sido profesor suyo, y algunos otros, al principio se enfadaron muchísimo porque le reprochaban que se atreviera, ¿no?, a contradecir al maestro, a Galeno. ¿Cómo te atreves? Pero claro, lo insultaron, o sea, tenemos los textos, unas luchas, entonces bueno, pues ya se fue ganando sus defensores. En Valencia, en la Universidad de Valencia, hay una escuela anatómica vesaliana muy importante, y bueno, pues al final se impuso la realidad y se convirtió en el gran renovador de la anatomía, ¿no? Otros humanistas, ya estoy terminando, pues Günther von Andernach, por ejemplo, que tradujo, era profesor de medicina también, y tradujo, por ejemplo, a Pablo de Gina, Alejandro de Tralles, distintas obras de Galeno. Leonhard Fuchs, el develador de la barbarie, alemán, protestante, metido ahí en polémicas de protestantismo también, pero muy importante, sobre todo en las cuestiones de fitoterapia, ¿no? A él debemos el nombre de la fucsia, bueno, que se la puso Linneo, pero en honor a Fuchs, a Leonhard Fuchs. Lo que pasa es que Fuchs no soportaba la medicina árabe, este no era moderado, era brutal, y además se ve en los textos los ataques, ¿no?, cuando interpreta textos, las interpretaciones árabes, fuera. Pietro Andrea Mattioli, traductor de Dioscórides al italiano. Andrés Laguna, que lo he mencionado antes, al castellano, el gran traductor al castellano. Bueno, tiene otras obras médicas, tiene otras obras de tipo, bueno, político, vamos a decir. Tiene un lamento de Europa que se lamenta sobre sí misma, que es una maravilla, que lo podéis leer traducido, porque hay una edición de un profesor de Valladolid, Miguel Ángel González Manjarrés, de plena actualidad, por otra parte. Y bueno, pues son famosos sus índices con nombres de plantas, nombres en castellano, en portugués, bueno, por supuesto en latín, en griego, en árabe, en latín bárbaro, que es el latín medieval, que era el que se utilizaba en las farmacias, ¿no?, en las boticas. Bueno, pues unos índices que son importantísimos, ¿no? Francisco Vallés, profesor de Alcalá, traductor también de obras de Hipócrates. El naturalista, por ejemplo, Conrad Gessner, O, ya con esto acabo,
nuestros anatomistas valencianos, los seguidores de Vesalio, como Luis Collado, que comentó también a Galeno, que ya digo que se pusieron del lado de Vesalio, o este que he mencionado ahí el nombre, Pedro Jimeno, que se atribuyeron los dos el descubrimiento del tercer huesecillo del oído, que es el hueso estribo. Hay otro humanista italiano, que es Giovanni Filippo Ingrassia, que también decía que lo había descubierto él. Bueno, hay cierta polémica, es todo de la misma época, pero en cualquier caso, fijaros cómo he cogido de sus obras la descripción que hacen, ¿no? Y cómo le dan un nombre metafóricamente, ¿no? Acudiendo a su forma. Entonces, Pedro Jimeno lo comparó con una letra delta griega, pero Luis Collado lo llamó stapes en latín, es una palabra, stapeda, en acusativo, pues del griego, por la forma que tiene, ¿no? Lo llamó así, así seguimos llamándolo, stapes, decimos en inglés. Y este recurso de crear, como he dicho antes también con Vesalio, de crear esta terminología, está tomada del mundo antiguo. Por supuesto, estos se escriben también con un latín clásico, estupendo, con el que enseñaban a los alumnos, y fijaros cómo también recrean no solo el léxico que ya encuentran en los autores antiguos, sino la forma, el recurso, el proceso para crear neologismos de medicina, a través de la metáfora, ¿no? Recurriendo a elementos que la gente pudiera identificar con facilidad, ¿no? Bien, a partir de esta edad moderna, que fue revolucionaria para la medicina, que nos permitió ya conservar todo lo que venía de la antigüedad, porque ahí se descubrió casi todo, no todo, y se interpretó. De ahí nos quedó, bueno, pues los elementos doctrinales que puedan seguir teniendo vigencia, que los hay, evidentemente. Nos quedó el léxico científico, el léxico médico, que seguimos utilizando, como sabéis, en todos los ámbitos. Y por eso, precisamente, pues esa medicina antigua, a través de ese viaje, pero sobre todo con ese empujón del Renacimiento, del humanismo renacentista, pasó a los siglos posteriores. Por eso Linneo, ya mucho después, cuando creó esa nueva nomenclatura, para el reino, bueno, para el animal también, pero sobre todo para el reino vegetal, utilizó una terminología que no se inventó. Bueno, creó sus neologismos también, como la fucsia, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de la terminología de los nombres de plantas que utiliza, que tenemos ahí, para designar géneros y especies, la saca de esa terminología latina que encontramos ya en los textos de la antigüedad y que nos llegó pues a través de los manuscritos medievales y luego de las obras descubiertas en el Renacimiento. Y aquí termino y muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia. Gracias.